los hombres y las mujeres que han venido antes de nosotros, que han peleado para mantener la doctrina sana y especialmente el Evangelio. Gracias porque, como has prometido, tu iglesia siempre, la iglesia verdadera, siempre prevalecerá contra las puertas del Hades y del infierno. Que Satanás nunca va a ganar contra ti. Gracias porque podemos ver a través de la historia como tú has obrado aún por medio de hombres y mujeres fallados pero fieles. Y Señor, ayúdanos a nosotros a aprender tanto de lo bueno como también de los errores del pasado, para mejor glorificarte a ti. Ayúdanos a apreciar y tener gratitud por los que vinieron antes de nosotros, pero siempre solamente darte a ti la gloria y nunca exaltar a ningún hombre arriba de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que podemos en ese tiempo corto que tenemos poder aprender un poco más del pasado y de esa manera poder vivir en el presente de una manera que te agrada. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Bueno, seguimos hablando aquí de la Reforma. Si no tienen un papel, hay algunos papeles más aquí en el piano, creo que todos, traté de dar a todos, pero hay uno o dos más aquí, que dice la Reforma, factores que contribuyen a la Reforma. Mi padre ya habló de esa primera parte, pero solo para repasar un poco, siempre tenemos que recordar en cualquier etapa de la historia, siempre había cosas que pasaban antes, que guiaban a lo que se llevaba a cabo en esa etapa. Una cosa muy importante que mencionaron en algunos de los videos, pero yo creo que podemos olvidar de eso, de suma importancia, fue la invención de la imprenta por Gutenberg. En verdad había imprenta antes que él, pero él inventó lo que se llama la imprenta, que tenían piezas que podían mudar de un lugar a otro. De antemano tenían que construir todo de una vez, y para hacer más páginas o algo diferente tenían que construir algo de nuevo. Y antes de eso, casi todo fue escrito a mano. Entonces, para poder, por ejemplo, comprar una Biblia antes de Gutenberg, costaría todo un salario de un año para un trabajador normal. Entonces, sería hoy en día para comprar una Biblia unos 30 o 50 mil dólares solamente para tener una Biblia. Entonces, la mayoría no tenían Biblia. Además de eso, la mayoría de las Biblias eran solamente en el latín, lo que se llama el Vulgato. Y la mayoría no podían leer latín, solamente los más educados. Entonces la mayoría no tenían Biblia, no podían comprarlo, y aun si podían comprarlo, la mayoría no podían leerlo. Pero con la invención de la imprenta ya podían imprimir Biblias y podían hacerlo mucho más barato. Casi todos podían comprar y también podían hacerlo en muchos lenguajes. Además de eso, también podrían esparcir otros tratados y libros que personas estaban escribiendo, y en vez de solamente escuchar a una persona hablar, podrían escribir y esparcirlo literalmente por todo el mundo conocido. Y eso fue una de las cosas que más influenció la Reforma. La segunda cosa es la corrupción de la Iglesia Católica. Mi padre ya ha hablado mucho de eso, tanto la vez pasada como esta vez, pero el Papa Leo, que estaba durante el tiempo de Martín Lutero, él había llegado a ser Papa básicamente por comprar la posición. Dicen que envió una carta con montones y montones de oro para poder comprar esa posición, y la mayoría de así lo hacía. Antes de llegar a ser Papa, él había tenido como 10 o 15 hijos ilegítimos, pero cuando llegó a ser Papa ya tenía toda la autoridad, y con solamente firmar una bula papal ya todos llegaron a ser legítimos. Y obviamente fue un tiempo de mucha corrupción en la Iglesia católica, y la mayoría de la gente sabía eso, no era ningún secreto. Otra vez cuando llegó a ser Papa, tenía una mujer allí que
él tenía como 60 años de edad, ella tenía como 20 y pico años de edad, y la llamaban la esposa de Cristo, porque era la esposa del Papa. Otros tenían nombres no tan buenos para ella. Pero el crecimiento también del humanismo, ahora hay diferentes, cuando hablamos del humanismo tenemos que entender que hay diferentes significados de esa palabra. El humanismo al principio, durante ese tiempo, fue parte de lo que llamamos el Renacimiento. El Renacimiento fue un tiempo, en verdad, fue un resultado de las cruzadas. Hablamos de las cruzadas el mes pasado, y aunque las cruzadas en sí, básicamente, casi todos se fallaron en su propósito de librar la tierra prometida de los musulmanes, lo que sí hicieron es cuando fueron a esos lugares donde nunca habían ido, regresaron con muchas escrituras, muchos manuscritos griegos, muchas escrituras de otros países y de otros tiempos, y también como los musulmanes durante ese tiempo conquistaron a Constantinopla, y era el centro de la iglesia en el este, la iglesia ortodoxa. Y entonces los que estaban allí, muchos huían al oeste y trajeron sus estudios y sus libros y sus manuscritos con ellos, y eso guió a lo que llamamos el humanismo, cuando regresaron a los lenguajes originales, y en vez de solamente estudiar lo corriente, regresaron a los manuscritos griegos y hebreos del Antiguo y Nuevo Testamento, y ya podían traducir la Biblia a otros lenguajes por causa de eso, y eso tuvo una influencia muy grande también. Y finalmente había un nuevo énfasis en la palabra de Dios por causa de esas tres cosas, y en verdad eso fue la cosa más importante, de regresar a la palabra de Dios. Pero obviamente vamos a hablar rápidamente aquí de varias diferentes personas, pero el más famoso es el Martín Lutero, y vamos a empezar y hablar más de él, de cualquier otro, pero también tratar de hablar un poco más de otros. Él tenía padres básicamente buenos, eran poco estrictos, pero normales, no eran educados, no habían ido a la universidad, pero eran solamente trabajadores normales, pero ellos querían que él fuera a la universidad. Y ellos pagaron mucho dinero, sacrificaron mucho para que él podía estudiar. Aun cuando el niño, él fue a una escuela muy estricta. Dicen que en su escuela de niño de como 7 o 8 años de edad, fue golpeado en un día 15 veces porque no pudo traducir correctamente una palabra de latín. Entonces el maestro siguió golpeándole. Fue una vida difícil, pero él aprendió mucho, fue básicamente un genio, muy inteligente, sumamente inteligente. Después de ir a estudiar para ser abogado, y acaba de terminar su estudio para ser abogado, y su padre estaba muy emocionado porque pensó, ya él va a poder ganarnos un buen dinero, él va a poder proveer por nosotros, ya mi hijo es un abogado. Pero justo después de eso, con 21 años de edad, de la historia, muchos ya han escuchado, mi padre lo mencionó la semana pasada en su sermón, estaba regresando de un lugar a otro y había una tormenta grande. Y en esos días la muerte no era tan lejos como es ahora a nosotros. En esos días él tenía varios hermanos que habían muerto de la plaga, y él mismo por 2 o 3 veces en su niñez estaba al punto de morir y Dios le salvó la vida. Y él sabía muy bien que en cualquier tiempo él podía morir. Y en esos tiempos la mayoría no vivían más que 30 años de edad. Era un tiempo muy difícil. Entonces, con 21 años de edad, pasando por esa tormenta, con relámpagos y todo, él tenía miedo que iba a morir. Y clamó a Ana, Santa Ana, que es supuestamente, no está en la Biblia, pero supuestamente es la madre de María, la madre de Jesús. Y dijo, si me salva Santa Ana, yo seré un monje. Y
fue salvado y regresó y llegó a ser monje, pero no dijo nada a su padre porque sabía que su padre le iba a matar. Si malgastó todo ese tiempo y todo ese dinero y acá estaba ya al punto de ser abogado, ya dejó todo y fue para ser monje. De hecho, él no habló con su padre, su padre no habló con él por varios años, pero finalmente se reconciliaron un poco después. Pero fue a ser monje y cuando se fue a ser monje involucró totalmente en eso. Ayunó por días y días y días. Se pegó a sí mismo muchas veces para tratar de quitar el pecado. El líder del lugar donde él estaba, que se llamaba Johann von Staupitz, siempre tenía que dar su confesión a ese líder, a ese von Staupitz. Y decía ese von Staupitz que muchas veces él iría y haría una confesión de 6 horas. Solamente ahí confesando cada cosa que podía pensar, porque si no la Iglesia Católica tenía que confesar cada pecado. Entonces, y aún dijo a veces cuando no tenía nada que confesar, dijo que yo tengo que confesar que soy demasiado orgulloso, que no tengo nada que confesar. Y el Von Staupitz muchas veces se enojaba con él y dijo, la próxima vez que vienes, venga con un pecado en serio, no vengas con todos esos pecadillos de nada. Pero él estaba siempre con ese carga de tratar de llegar a ser justo. Pero nunca pudo llegar a sentirse justo porque sabía que aunque era un monje, aunque casi nunca hacía nada sino orar y ayudar, no podía cambiar. Y le frustraba mucho. De hecho, muchas veces se deprimía fuertemente. Hay una palabra alemán que yo no voy a tratar de decir, pero que él usaba, que ni se traduce al inglés o al español, pero tiene la idea de una depresión tan intensa que ni se puede levantar. Y él se sentía eso siendo monje, aunque era tan espiritual en los ojos de la mayoría. Él sabía que no podía ser justo en los ojos de Dios. Y era algo que le pesaba bastante. Unos años después tomó un viaje a Roma y él pensó, yo voy a ir a Roma y ahí está el Papa y están todas las personas santos y va a ser de tanta bendición y voy a aprender tanto de ellos y dicen que la primera vez antes de ir a Roma, la primera vez que él llegó a ser sacerdote y iba a decir su primera misa, él ni podía decirlo, porque él dijo, eso es un honor, una responsabilidad tan grande que ni le venían las palabras y dijo al sacerdote que estaba ayudándole, yo voy a correr de aquí porque es de tanta importancia y no puedo hacer eso, yo soy demasiado pecador. Pero cuando llega a Roma, vio a los sacerdotes allí, cuando hicieron la misa, cada misa que hicieron ganaba más dinero. Entonces ellos hablaban la misa con tanta rapidez que nadie podía entenderlo. No podían entenderlo de todos modos porque estaban en latín. Pero los que conocían el latín no podían aprenderlo y había un límite de cuántas misas podrían decir en una hora, como 7, y siempre decían como 11 o 12 en una hora, de tan rápido. Y a veces tenían 2 sacerdotes, uno en un lado y uno en el otro lado, los 2 diciendo la misa para poder hacer lo más que podían. Y como estaban en latín y la mayoría no entendían el latín, muchos de los sacerdotes que a ellos no les importaba nada, jugaban con las palabras. Y en vez de decir ese pan se convierta al cuerpo de Cristo, dijeron en la misa ese pan se queda pan y ese vino se queda vino. Y Martín Lutero, que vivía en una ciudad muy pequeña y era muy sincero en su deseo de ser santo, no podía creer cuán malo eran esas personas. Y además de la maldad, de todo lo que estaba allí, eso le influenció mucho en lo que vivía. Regresó a Wittenberg y allí en Wittenberg él enseñó con su mentor Johann von Staupitz. Él fue básicamente un maestro allí en la Universidad de Wittenberg. Wittenberg no era una ciudad muy grande, pero como era
la ciudad principal del área de Alemania donde él estaba, sí tenían algunas universidades y cosas así. Pero eso era su trabajo mayor, además de ser monje y sacerdote. Pero finalmente, después de todo, empezar a estudiar la Biblia y siendo sacerdote, empezó a predicar acerca de los Salmos y de Romanos. Y estudiando el libro de Romanos, llegó a Romanos capítulo 1. Y vamos a buscar allí porque es en verdad el pasaje central de la Reformación y en verdad de la vida de Martín Lutero. Romanos capítulo 1. Versículo 16. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando primeramente leyó esas palabras, sufrió mucho. Porque él pensó, bueno, dice que el justo por la fe vivirá. En otras palabras, yo tengo que ser justo para poder vivir por la fe. Y él dijo, nunca voy a poder llegar a ser justo. De hecho, dijo que muchas veces se enojaba y hasta odiaba a Dios, porque dijo, Dios, eres tan justo y yo nunca puedo ser justo, nunca puedo agradarte. Y odiaba la justicia porque él sabía que nunca podía llegar a ser justo. Pero un día él estaba estudiando ese pasaje y orando y pidiendo la guianza del Señor y es como el Señor abrió su mente y él vio que no es que el justo, tienes que ser justo para tener fe, pero si usted tiene fe, el Señor te hace justo. Y esa revelación cambió completamente su vida. Dijo que era como nacer de nuevo, era como una alumbración del Espíritu Santo y ya vio que la justicia no viene por nuestros hechos, sino por tener fe en lo que Cristo había hecho por nosotros. Y que su justicia llega a ser nuestra justicia. Y eso era como dejar una carga tan pesada caer de sus hombros y cambió completamente su vida. Y eso en verdad fue la semilla de la Reforma. Que el justo por su fe vivirá, que llegamos a ser justos por la fe. Y eso fue la revelación más grande para él. Ya mencionamos un poco de Federico el tercero, también le llaman Federico el Sabio. Mi padre mencionó que en Alemania durante ese tiempo había 7 diferentes, podríamos decir, como estados. Y el emperador de lo que se llama el Santo Imperio Romano, que siempre, como creo que dije antes, los historiadores dicen que ni fue santo, ni un imperio, ni romano, pero lo llaman el Santo Imperio Romano, que básicamente fue Alemania y algunos lugares más. Pero ese imperio, el emperador básicamente fue elegido por los 7 líderes de esos 7 estados. Y el Federico fue uno de esos 7 líderes, entonces él tenía mucho poder para influenciar al emperador, y el emperador y el papa siempre estaban apoyándose o peleando, y entonces era muy importante Federico con el papa también. De hecho, mientras que él estaba ahí con Lutero, solamente un poco después de ese tiempo, el emperador murió, y los 7, incluyéndole él, tenían que elegir a alguien nuevo. El Papa, de hecho, quería que Federico el III llegaría a ser el emperador, porque él pensó, bueno, si llega a ser emperador, el emperador tiene que decir que va a ser leal al Papa, entonces él me va a escuchar. Pero Federico dijo, no, yo no quiero ser emperador, y él escogió a Carlos V para llegar a ser emperador. Pero él es muy importante porque como él tenía tanta influencia sobre el emperador y sobre el Papa no quería ir en contra de él, tampoco el emperador. Entonces, mientras que Lutero estaba bajo su dominio, básicamente el Papa no le iba a tocar y tampoco el emperador le iba a tocar.
Entonces, el elector allí. Es muy interesante porque él no fue un amigo de Lutero directamente, ni sabemos si ellos se conocían, si habían conocido personalmente. Había una persona que Lutero conocía, que era amigo de Federico, y esa persona siempre era la persona por quien hablaban. Y también parece que Federico no estaba muy de acuerdo ni con todo lo que Lutero dijo. Porque una de las cosas más grandes que Lutero iba en contra eran lo que llamamos las indulgencias, y Federico, él tenía una parte muy pequeña de Alemania, entonces él quería que más gente fuera a su lugar. Y él, yendo a la tierra prometida, encontró unos reliquias, y que esas cosas eran muy, muy grandes, todavía en algunas partes todavía son grandes, pero eran muy, muy grandes en ese tiempo, porque la Iglesia Católica dijo que si usted va para mirar una de esas reliquias, vas a poder quitar tiempo del purgatorio y tener indulgencias. Entonces él dijo, bueno, yo voy a agarrar todos los que puedo agarrar. Algunos dicen que tenían más que 17,000, otros dicen que tenían más que 19,000, pero para darle un ejemplo de lo que eran esas cosas, dicen que tenían un palo del arbusto que se quemaba con Moisés, y tenía un palo de ese arbusto. También dicen que él tenía un espino de la corona de Cristo. Y no solamente fue cualquier espino, fue un espino que se había confirmado que había tocado el piel de Cristo. Entonces tenían ese espino. Dice que también tenían parte de la ropa que pusieron a Cristo cuando era un bebé, y un poco del oro que los magos habían traído. Dicen que tenían aún unos pedazos, 13 pedazos de la cama de Cristo cuando era un bebé. Tenían muchas otras cosas. Tenían tenían un pelo de la barba de Cristo y 4 pelos de María, supuestamente no de la barba, pero de la cabeza. También dicen que tenían, no sé cómo llegaron a tener eso, pero tenían un vasito con la leche que venía del pecho de María para Jesús. No sé cómo. Pero tenían todo eso, tenían muchos huesos, tenían los huesos completos de un niño que había sido matado por Herodes, y más que 200 huesos más, y también tenían 35 pedazos de la cruz de Cristo. Entonces muchos venían para ir allí y decían, si usted pudiera ver, y por supuesto era como un museo, tenía que pagar para entrar, pero si usted pagaría para entrar al museo para ver todas esas cosas y pudiera ver todos los 17 o 19,000, te quitaría, por ese precio tan barato, solamente mirar 19,000 cosas, te quitaría unos 2 millones de años del purgatorio. 2 millones de años del purgatorio. Entonces, obviamente, si puedo quitar 2 millones de años de sufrimiento, yo voy a ir a mirar algunas cositas allí. Entonces, pero él, aunque no estaba de acuerdo, Lutero predicó en contra de eso, todavía él protegió a Lutero y fue alguien muy importante en eso. Lutero siguió su ministerio ahí en Wittenberg, y en ese tiempo él todavía, aunque su viaje a Roma le había desilusionado un poco, él todavía era un católico y todavía apoyaba al Papa, todavía quería ser un buen monje y un buen hijo de la Iglesia Católica. Pero había un señor durante ese tiempo que se llama Johann Tetzel. Y Tetzel era básicamente un vendedor, y él viajaba por toda Alemania vendiendo indulgencias. Para entender las indulgencias tenemos que ir un poco atrás en la historia de la Iglesia Católica. Poco a poco en la historia de la Iglesia Católica llegaron a tener santos,
Y supuestamente esos santos eran tan buenos que ellos no solamente ganaron para sí el cielo, pero también tenían muchas obras buenas extras. Y dijeron, no sabemos qué hacer con todas nuestras buenas obras extras, entonces lo pusieron en un tesoro de méritos, de buenas obras extras de todos los santos. Y a través de los años se había acumulado por mucho tiempo, y como el Papa había recibido las llaves de Pedro, según la tradición católica, él tenía ya las llaves para abrir esos tesoros de los santos y darlos a las personas que estaban en necesidad, que no eran tan buenos. Entonces, al principio se ganaban esas indulgencias por hacer penitencia o por hacer buenas cosas o por ayudar a personas. Y al principio solamente era para ti. Te podía quitarte de ti unos años del purgatorio. Pero entonces uno de los papas más luego dijeron, bueno, ¿por qué no lo usamos también para sus padres o abuelos? Porque si solamente la gente está quitando años de ellos mismos, parece un poco egoísta, pero ¿quién no va a pagar un dinero a hacer buenas cosas para ayudar a su pobre abuelita que está sufriendo en el purgatorio? ¿Qué persona más mala no va a hacer eso? Entonces dijeron, no solamente va a aplicarte a ti, también si quieres puedes aplicarlo a alguien que ya está muerto, que ya está en el purgatorio. Después de ese tiempo, el Papa empezó a construir un templo grande de San Pedro ahí en Roma y era muy costoso y necesitaba dinero. Y además el arzobispo que estaba en Alemania, en esa área de Alemania, había comprado su posición, pero lo había comprado con tomar muchos préstamos, porque no tenía el dinero y era muy costoso. Entonces tenía que repagar todos esos préstamos y pensó, ¿cómo puedo hacerlo? Y dijo, bueno, si vendo bastantes indulgencias, puedo repagar esas cosas y ya puedo estar bien. Entonces, el Papa dio permiso a Tetzel y también el arzobispo en esta área dio permiso a Tetzel a ir y vender esas cosas. Entonces, él fue por todo Alemania vendiendo indulgencias y diciendo, si usted compra sus indulgencias, dice que cuando es en moneda se toca a mi plato de ofrenda, un alma se vuelve del purgatorio. Tenían muchos de esos dichos y era como esos vendedores que van de casa a casa vendiendo todas esas cosas falsas y él era muy bueno en hacer esas cosas. Y también dijo, puedes ayudarte a ti mismo a quitar ese purgatorio, puedes también, si has pecado, puedes quitar ese pecado por medio de comprar indulgencias. Entonces, otra vez Lutero, el lugar donde él estaba, como el señor Federico tenía su iglesia lleno de relicos que también iban a quitar del purgatorio. Digo, ese Tetzel no puede entrar aquí porque va a quitar dinero de mi cosa. Entonces Tetzel no fue allí a Wittenberg, pero sí fue a todas las ciudades alrededor. Entonces la gente muchas veces se fue a las otras ciudades que vivían en Wittenberg para comprar esas indulgencias. Y entonces cuando fueron a Martín Lutero para poder confesar su pecado, dijeron, mira, yo pequé eso y eso, pero aquí está mi cosa de indulgencia, entonces yo no tengo que hacer ninguna penitencia porque ya pagué para mi pecado. Y Martín Lutero dijo, eso no está en la Biblia, eso no está bien, no pueden hacer eso, mi congregación está siendo mal usado. Y él todavía pensó, el Papa a lo mejor no sabe de eso, no entiende lo que está pasando. Entonces, por eso escribió sus 95 tesis. Una cosa solamente muy chistosa durante ese tiempo, triste pero también chistoso, es que había un noble, un señor noble en ese tiempo, que fue allí a Tetzel durante ese tiempo que estaban vendiendo sus indulgencias y le preguntó a Tetzel, ¿esas indulgencias solamente son para pecados pasados o también para pecados futuros? Y Tetzel dijo, bueno, ¿cuánto dinero tienes? Y el noble dijo, bueno, yo tengo mucho dinero. Y él dijo, ok, está bien, pero también para pecados futuros, no solamente para pecados presentes. Y el noble dijo, está bien, aquí están mucho dinero y le escribió una indulgencia diciendo, eso te perdona cualquier pecado futuro que quieras hacer. Entonces se fue Tetzel por el camino yendo a la próxima ciudad y alguien fue allí al
a su caballo, le tiró de su caballo, le pegó fuertemente, robó todo su dinero. Y era el noble dijo, mira, mi pecado ya ha sido perdonado. Voy a pegarte fuertemente, tomar todo mi dinero de otra vez y regresar a mi casa, porque ya mi pecado ha sido perdonado. Entonces, Lutero entendió que obviamente eso no era la manera correcta de dirigir la religión y la palabra de Dios. Entonces, sus 95 tesis eran para debatir y para preguntar para qué son las indulgencias, cómo puede obtener uno, es correcto o no hacer esas indulgencias, y básicamente en sus 95 tesis dijo, la Iglesia Católica no tiene la autoridad para poder perdonar el pecado o para quitar años del purgatorio. No tiene esa autoridad según la palabra de Dios. Y él, cuando escribió esas cosas, lo envió al líder de la Iglesia Católica en esa región, y él lo hizo en latín, y supuestamente para él era solamente para los académicos, para hablar entre sí. Pero de alguna manera, un imprentor agarró eso y empezó a imprimir millares y esparcirlo por todos lugares, y también los tradujo al alemán, y todos empezaron a poder leerlos. Y ya empezó a llegar a ser algo muy grande. Martín Lutero, cuando se dio cuenta, dijo, bueno, si yo había supido que eso iba a pasar, yo hubiera tomado más tiempo para escribirlos mejor, porque yo no había pensado que eso iba a pasar. Entonces Lutero solo quería ayudar a la iglesia en ese tiempo. Su deseo no era destruir la iglesia o ir en contra del Papa, era solamente básicamente preguntar al Papa, ¿en verdad eso es lo correcto o no? Porque la Biblia parece que no enseña eso. En 1519 tenía un debate con un señor Eck, que en verdad era un amigo de él, pero cuando Lutero salió con sus 95 tesis, llegó a ser enemigo, y llegó a decir muchas cosas muy malas acerca de Lutero. Y en 1520 el Papa dio un mandato que Lutero, primero el Papa dijo, tienes que venir a Roma. Lutero dijo al principio, no voy a ir a Roma porque me van a matar si voy a Roma. Entonces ahí en Roma quemaron todos los libros de Lutero, y también hicieron una muñeca que parecía a Lutero y quemaron a la muñeca, como no podían quemar a Lutero. Y entonces el Papa envió una bula, un mandato básicamente, diciendo, estás excomulgado de la Iglesia Católica, ya no estás en la Iglesia Católica. Y Lutero dijo, bueno, si vas a quemar mis libros, yo voy a quemar tu mandato. Y tuvieron una fiesta y quemaron la bula del Papa también. Y allí es en verdad cuando se separó una vez para siempre de la Iglesia Católica. Pero también en 1521 tuvieron lo que llamamos una dieta. Y eso no fue del Papa, eso fue del emperador, Carlos V. Y dijo a Lutero, tienes que venir y vamos a básicamente ponerle en un juicio y decidir si eres un herético o no, y si lo que vamos a hacer, y tú puedes presentar tus argumentos y ya vamos a ver qué pasa. Pero hace 100 años habían hecho lo mismo con el señor Huss, que mi padre mencionó. Dijeron lo mismo, si vienes aquí vamos a protegerte, vas a tener un juicio justo y nada te va a pasar, te prometo. Y terminó siendo quemado. Entonces todos sus amigos dijeron a Lutero, no vayas, porque cuando Huss fue matado y tú también vas a ser matado. Pero él dijo, iré a Worms aunque me acechan tantos demonios como tejas hay en los tejados. Entonces, cuando llegó, le mandaron a retractar sus escrituras. Básicamente ni le dieron oportunidad para explicarlas. Y él dijo, bueno, si solamente me dices en qué están en contra de la palabra de Dios, si muestran por la palabra de Dios o por la lógica que mis escrituras no son correctas, con mucho gusto digo que no lo voy a escribir más.
Pero ellos dijeron, no, solamente tienes que decir que no estás de acuerdo con esas cosas. Entonces su dicho famoso aquí, él terminó diciendo, si no se me convence mediante testimonios de las Escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrada que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos, por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios, por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. El próximo mes, gracias a Dios, como él estaba siendo protegido por ese Federico, no le mataron como a Hus, le dejaron salir, pero el próximo mes dijeron, eres un hereje y cualquier que te mata está haciendo un favor a la Iglesia Católica. Entonces, el Federico mandó soldados para secuestrarle. En verdad, solamente estaba protegiéndole. Le pusieron un castillo por un poco más de un año para asegurar que nadie le iba a matar. Durante ese tiempo, él pudo traducir el Nuevo Testamento al alemán. De hecho, mucho del alemán hoy en día, básicamente esa traducción cambió el lenguaje alemán y lo formó para el estado que está ahora. Es interesante que muchos de las traducciones de la Biblia han hecho eso. Han tenido un gran afecto a los lenguajes en sí para establecer reglas y inventar nuevas palabras y añadir a los lenguajes. Entonces, del resto de su vida hay mucho más que podemos decir, pero no tenemos el tiempo para entrar. Luego se casó con una monja que había escapado, llamada Catarina van Borat. Tuvo una gran influencia con sus escrituras, escribió muchos más libros y sus libros tenían una gran influencia en ese tiempo. Lastimosamente, él fue un poco crudo. Martín Lutero fue grandemente usado por Dios, es un gran héroe en muchas maneras, pero también fue hombre. Y creo que una de las razones por qué fue tan usado es porque él era un hombre de un carácter muy fuerte, pero también eso le guió a muchos problemas. Muchas veces dijo cosas acerca del Papa o acerca de sus enemigos que no eran solamente condenarlos, pero básicamente burlarse de ellos, y muchas veces con palabras casi palabrotas, palabras muy feas. También, especialmente al final de su vida, dijo muchas cosas en contra de los judíos, que era muy triste, que básicamente dijo que los judíos eran muy malos y odiaba a los judíos. Y muchos, de hecho, Hitler usó sus escrituras más luego cuando él decidió matar a los judíos. Porque Martín Lutero era un héroe grande en Alemania y usó una de sus escrituras para justificar su matanza de los judíos durante ese tiempo. Pero él, en verdad, él no estableció a los luteranos, fue más bien esa denominación establecida por su seguidor, Felipe Melanchthon, quien también escribió la Confesión de Augsburg, que es básicamente la doctrina básica de los luteranos, aunque la mayoría de los luteranos no lo siguen ya, pero supuestamente es su doctrina básica. Otra cosa interesante, Catarina también tenía una personalidad muy fuerte y era alguien que trabajaba mucho. A Martín Lutero le encantaba la cerveza. Entonces Catarina decidió hacer su propia fábrica de cerveza ahí en su casa, y fue conocido por tener una fábrica muy grande de cerveza. Ahora, en ese tiempo era un poco diferente porque el agua no era potable, no se podía tomar, se enfermaba mucho en tomar el agua. Entonces muchos tenían que tomar cerveza porque se limpiaba el agua. Y hacía el agua más potable, y en verdad muchas veces fue como medicina. Lutero tenía muchos problemas físicos, y la cerveza muchas veces le limpiaba y le ayudaba con esos problemas físicos.
Y él también hablaba muy en contra de los que se emborrachaban y otras cosas así. Pero muchos hoy en día usan eso para decir, hoy podemos también tomar cerveza y muchos de las personas reformadas dicen, oh, tomamos una buena cerveza para como Lutero hizo. Pero era un tiempo muy diferente y otra vez, todo lo que Lutero hizo no fue bueno. Entonces solamente porque hizo muchas cosas buenas no significa que todo lo que hizo era buena. Una persona que básicamente estaba al mismo tiempo de Lutero fue Ulrich Zwinglio. Él vivió en Suiza, un lugar que se llama Zurich, Suiza. Y él escribió en 95, no tenía tanto tiempo como Lutero. Él solamente escribió 67 tesis. Pero él de verdad tenía más éxito que Lutero. Él también empezó como un sacerdote católico. Es interesante que en ese tiempo casi todos los sacerdotes tenían mujeres a un lado. Y él también al principio tenía una mujer y cuando se convirtió y fue salvo, él dijo, yo quiero casarme con esa mujer. Y él dijo, todos dijeron, bueno, puedes tener la mujer, pero no puedes casarte con esa mujer. Porque los sacerdotes no se pueden casar. Pueden tener mujeres a un lado, pero no se pueden casar con la mujer. Pero él fue en contra de ellos y se casó de todos modos. Convenció al gobierno de la ciudad allí a básicamente seguir la reforma y quitaron las imágenes, dejaron de hacer la misa. Él creyó que la misa era incorrecto, que era solamente la Santa Cena debe ser solamente un memorial, que no es la sangre y cuerpo de Cristo, solamente un memorial. En 1529 se reunió con Lutero pensando, bueno, como creemos lo mismo, si nos unimos, podemos ya llegar a lograr más y ayudarnos mutuamente. Y casi estaban de acuerdo con todo, pero no estaban de acuerdo acerca de la misa y la Santa Cena. Lutero, aunque él no creía que el pan se convertía al cuerpo de Cristo, él todavía creía que el cuerpo de Cristo estaba con el pan. Y por eso se dividieron y dijeron muchas cosas malas acerca del uno y del otro y no podían trabajar juntos solamente por esa cosa. Zwinglio se separaron con poco amor y Zwinglio luego su ciudad fue en una batalla en contra de los católicos. Cuando fue en contra de los católicos, Lutero dijo, no, yo no quiero batallar, yo me renuncio de mi posición porque yo no quiero entrar en una pelea. Pero después dijo, bueno, yo quiero ir a ayudar a los soldados, entonces fue a la guerra pero sin arma. Y fue solamente para ayudar, y estaba ayudando a un soldado y fue pegado por un balazo, entonces siguió tratando de ayudar y luego fue matado allí en esa guerra con unos 47 años de edad. Luego hay Juan Calvino. Él en verdad es, como podríamos decir, la segunda generación de la Reforma. Zwinglio y Lutero eran casi de la misma edad. El Calvino era como de 20 o 25 años más joven. Él nació en Francia en 1509. Como Lutero, él también estudió para ser abogado antes de ser salvo. Dejó a Francia porque había mucha persecución en Francia. Francia era y todavía, supuestamente, sigue siendo muy católico. Y fue a un lugar que se llamaba Ginebra, en Suiza. Es interesante que solamente estaba pasando por la ciudad, pensó que solamente iba a quedarse una noche, pero había otro líder de la Reforma allí en Ginebra que dijo, cuando se dio cuenta que Calvino estaba ahí, fue a Calvino y dijo, quédate aquí. Y él dijo, no, solamente estoy pasando la noche aquí. Pero le convenció y pasó el resto de su vida ahí. Entonces, en vez de quedar una noche, pasó el resto de su vida. Tenía que salir por un tiempo, luego regresó. Y llegó a ser Ginebra, llegó a ser básicamente el centro de la Reforma. Y si vas aún hoy en día allí, ves a los líderes de la Reforma, tienen muchas estatuas allí de esos líderes y es el centro de la Reforma. Allí predicó más de 2000 sermones. Su obra más famosa
fue las instituciones de la religión cristiana, y solamente tuvo unos 17 años cuando escribió eso. Al principio era muy más corto, entonces a través de su vida siguió añadiendo y fue más largo al final. Obviamente él es conocido por lo que llamamos el calvinismo, pero muchos de las creencias calvinistas no están de acuerdo con Calvino. Pero él fue una de las personas que más ayudó con eso. Luego hay John Knox. John Knox era de Escocia. Él fue exiliado de Escocia a Inglaterra, y luego a Europa. Finalmente regresó a Escocia. Tenía una vida muy interesante. Él empezó en la Iglesia Católica, como casi todos esos, pero cuando era joven empezó a escuchar un predicador llamado Weishaupt. Y Weishaupt predicó muy duro con que la Biblia era la palabra de Dios, por la salvación, por la fe y todo eso. Y él, de hecho, llegó a ser el guardaespaldas de Weishaupt, porque muchos querían matarle. Pero un día había un cardenal, Beaton, que era un hombre muy perverso, muy malo, que odiaba a Weishaupt, y finalmente le agarró y le llevó a su castillo, y allí lo quemó y lo mató, mirándole de una ventana. Y luego había muchos seguidores de Weishaupt que le amaban, y cuando se dieron cuenta que ese cardenal, que todos sabían que era muy perverso, había matado a Weishaupt, se conquistaron el castillo, mataron a Weishaupt y le colgaron por la ventana donde estaba mirando el otro matado. Y luego pidieron a John Knox si puede, en ese tiempo solamente fue un guardaespaldas, y dijeron: usted predica muy bien, ¿por qué no llegas a ser pastor? Y cuando le preguntaron si quería ser el pastor de la iglesia allí en ese castillo, él corrió llorando. Y dijo: yo no puedo hacer eso, es demasiada responsabilidad, yo no soy nadie, yo no puedo hacer eso. Pero después de varios días de orar, aceptó. Un poco después el castillo fue conquistado por los franceses, porque eran muy católicos y querían restablecer el catolicismo. Él fue llevado a un barco como esclavo y pasó como 19 meses, un año y medio, siendo un esclavo allí en el barco como un galeote. No comió mucho, casi siempre estaban pegándole, golpeándole, sufrió bastante, y también como el católico siempre querían convertirle al catolicismo. Y un día uno de ellos agarraba una imagen de María y lo pusieron a su cara y dijeron: mira, tienes que adorar a María. Y él agarró esa imagen y lo tiró al agua y dijo: a ver si María es tan buena, ella puede salvarse a sí misma del agua. Y no se convirtió. Pero después regresó a Escocia, y cuando regresó a Escocia había una reina allí que se llamaba la reina María. Hay dos Marías durante ese tiempo que dan mucha confusión. Uno es María la Sangriente, quien mató a muchos en Inglaterra, muchos de los protestantes, pero hay otra María de Escocia que también él peleó en contra de las dos. Y ella, la María de Escocia, dijo: yo temo más las oraciones de John Knox que un ejército de 10,000 soldados, porque ella sabía la influencia que sus oraciones habían tenido. Y él fue conocido como el fundador del presbiterianismo, lo que él inventó allí. Fue conocido como un predicador muy fuerte. Dicen que él predicaría por media hora, muy calmada, solamente explicando las escrituras, diciendo: ese pasaje significa eso y eso y eso. Y entonces por la segunda mitad de 30 minutos empezaría a gritar y decir: son pecadores. Y muchos de los que escucharon dijeron estaban temiendo que él iba a quebrar el púlpito porque pegaba el púlpito tanto. Y fue conocido como la trompeta del Señor Jesús, porque fue un predicador tan tremendo. Finalmente tenemos a Jacobo Arminius. Él era de Holanda. Fue un líder de lo que se llamaba, no sabía cómo traducirlo, en inglés dice los Remonstrants,
Era un grupo en Holanda que iba en contra de las creencias del Calvino. Básicamente todos los reformadores, Calvino, Zwinglio, Knox, todos ellos eran lo que hoy en día llamamos calvinistas. Creían en la elección y todo eso. Y Jacob Arminius estaba en contra de eso. Él enfatizó el libre albedrío. Su doctrina fue condenado por los que seguían a Calvino en lo que llamamos el Sínodo de Dort. Y fue en esto donde llegamos a tener lo que llamamos los 5 puntos del calvinismo. En verdad, los 5 puntos empezaron con los arminios, los que seguían a Jacobo Arminius. Y los 5 puntos del calvinismo eran para responder a los 5 puntos de Arminius. Y solamente rápidamente para darles eso, yo no voy a entrar, eso es más para una enseñanza de doctrina más bien que historia. Pero los 5 puntos del calvinismo son inhabilidad total. En otras palabras, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Y ellos dirían que ni podemos creer, ni podemos responder a la llamada de Dios. Somos totalmente incapaces de hacer cualquier cosa. La elección incondicional significa que Dios escoja antes de la fundación del mundo ciertas personas para ser salvos, en base solamente de su propósito interno, no en base de que se iban a creer o no, porque nadie puede creer, solamente porque Él decidió hacerlo. La expiación limitada, que significa que Cristo solamente murió por los que iban a creer, no murió por los demás. La gracia irrestrictible, básicamente eso significa, si Dios te ha escogido, Él te da su gracia para que puedas creer. Y si Él te da su gracia, no lo puedes resistir, siempre vas a ser salvo. La perseverancia de los santos, si eres de los elegidos y eres salvo, vas a ser salvo y vas a crecer en el Señor y perseverar en la fe, no vas a perder la salvación, no vas a negar la fe hasta que mueras. En inglés dan, es el nombre de un flor, tulip, y dan esos 5 puntos así. El arminianismo dice, si no somos capaces de responder, pero la gracia de Dios obra en todos y el Espíritu Santo da a todos esa gracia para responder, aunque nosotros nacemos como pecadores y incapaces en nosotros mismos, el Espíritu Santo obra en cada corazón para darles la habilidad de creer. La elección condicional, en otras palabras, Dios escoja, pero no escoja sin base, Él escoge en base de los que van a creer, Él escoja a los que creen. La expiación sin límites, que significa que Cristo murió por todos, no solamente por los elegidos. La gracia indispensable, pero no irresistible. En otras palabras, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos, pero la gracia se ofrece a todos y puedes resistirlo. Y finalmente, los arminianos creen que uno puede perder la salvación si deja al Señor. ¿Una pregunta? ¿Comentario? Sí. El calvinismo me ha traído, ¿por qué ellos creen eso de que la salvación solo es para ciertas personas? O sea que, ¿por qué no creen en ideas generalizadas? No, depende del calvinista. Por ejemplo, Calvino, Knox, todos ellos eran evangelizadores de cualquier otro. Y la mayoría de los calvinistas en la historia han sido los mejores misioneros. Por ejemplo, el primer misionero del tiempo moderno, Guillermo Cari, fue un calvinista muy fuerte. Muchos de los misioneros más famosos fueron calvinistas muy fuertes. Y aún hoy en día muchos de los misioneros lo son. Y la mayoría de los calvinistas hoy en día son muy evangelizadores. Entonces, eso eran muy pocos de los más extremos. No todos. Yeah. ¿Una pregunta más? Yo tengo muchos amigos de los dos lados, calvinistas, no calvinistas, cristianos muy buenos, y
Es una cosa que ha sido debatido por toda la historia. Otras no empezó con Calvino. San Agustín enseñó casi la misma cosa y eso ha sido un debate desde el principio de la historia. No voy a hablar de eso porque no tengo tiempo. Lecciones que podemos aprender de la Reforma. Primero, gratitud por los que vinieron antes. Reconocer que todos nosotros, como hablan Hebreos 11, nosotros estamos aquí por causa de los que vinieron antes. Y tenemos que tener gratitud, no ser orgulloso, aprender del pasado y tener gratitud por lo que Dios ha hecho por medio de ellos. Reconocer que la iglesia verdadera nunca puede ser destruida. Muchas personas, especialmente católicos, dicen, bueno, Lutero inventó esa idea de justificación por fe. Hablamos ya el mes pasado de cómo ese concepto estaba allí por todos los padres de la iglesia. No por todos, pero por muchos, por todas las edades. Tengo un libro aquí que se dice mucho tiempo antes de Lutero. Y va en ese libro a través de las edades desde el principio, los primeros padres de la iglesia, hasta Lutero, mostrando que la doctrina de la justificación por la fe no fue algo nuevo que Lutero inventó. Solamente Lutero lo trajo a luz otra vez y fue más escuchado que otros en su era, pero siempre estaba allí. Y estudiando la historia nos muestra eso. La separación de la iglesia y del gobierno y la libertad religiosa. Cuando a lo mejor mi padre va a hablar un poco de eso por la tarde, pero especialmente cuando hablamos de los bautistas, nosotros, una de las razones por qué somos bautistas y por qué no seguimos el presbiterianismo o el calvinismo o los luteranos es porque los bautistas, la cosa que más separó a los bautistas de otros es que los bautistas dijeron que la iglesia debe separarse del gobierno. El gobierno debe hacer su trabajo, la iglesia debe hacer su trabajo, la iglesia debe influir el gobierno, pero no deben ser una sola cosa y no deben tener tanta interacción. Casi todos los reformadores, el gobierno y la iglesia estaban juntos. Con Lutero, con Federico, con Calvino y su ciudad en Ginebra, con Knox y todos ellos siempre querían entremeter la iglesia con el Estado y hacerlos uno. Y siempre llevó muchos problemas. Y nosotros creemos que eso no es bíblico para hacer eso. Hombres grandemente usados por Dios también son fallados. Cada una de esas personas, Knox, Calvino, Lutero, hicieron cosas malas. Dijeron cosas malas. Y por eso nunca podemos seguir a un hombre. Siempre seguimos la palabra de Dios y a Cristo. Damos gracias a Dios por lo bueno que hicieron, pero también tenemos que decir cuando hicieron cosas malas, eran malas. Y no debemos seguir lo que hicieron en lo malo y reconocer que nunca podemos seguir a una persona. Fácilmente la iglesia puede caer en error. No solamente puede pasar con la iglesia católica, puede pasar con nuestra iglesia. Ha pasado con los bautistas. Muchas iglesias bautistas no son fieles a la palabra de Dios como los primeros bautistas. Igual con cada iglesia. Entonces puede caer en error y pecado si se aleja de la doctrina sana y una relación con Dios. Y hoy en día muchas iglesias reformadas, eso no está en sus notas, pero solamente para que saben, muchas veces vas a ver a personas que se dicen yo soy reformada, o aún puedes ver una iglesia reformada. En verdad, esa palabra reformada, dependiendo de la persona, cada persona tiene un significado diferente. Entonces es muy difícil definirlo, porque para cada persona significa algo diferente. Viene de la reformación. Entonces supuestamente los que se dicen ser reformadas son personas que siguen las doctrinas de Calvino, de Lutero, de los reformadores, pero obviamente ni estaban de acuerdo a ellos. Y los que se dicen ser reformadas, la mayoría, la cosa más grande que normalmente todos tienen en común es los 5 puntos del calvinismo. Casi todos creen en la elección, en la gracia irresistible, en la expiación limitada, en esas 5 cosas. Algunos usan esa palabra para hablar también de creer en algunas de las confesiones o por muchos de los que se dicen ser reformados
son personas que no creen en el rapto, creen que el milenio está ahora o que el milenio va a venir antes que Cristo viene. Muchos ponen eso con bautizar a bebés, si dicen ser reformadas, pero no es siempre. Hay iglesias bautistas reformadas que creen en el bautismo, que creen en otras cosas. Entonces, solamente para decirles que si miras esa palabra reformada, puede significar muchas cosas, dependiendo de quién la usa. Igual como bautista, muchos que se dicen ser bautistas no creen en las cosas que los bautistas originales creen. Finalmente, las 5 solas, voy a ir muy rápido por eso porque ya se acabó el tiempo. 5 cosas que nosotros creemos que, otra vez, la Reforma no inventó esas 5 cosas. Fueron cosas que la iglesia, los fieles en la iglesia siempre habían creído, pero en ese tiempo de la Reforma, la iglesia católica se habían apartado de esas creencias. La iglesia original creía en esas cosas y muchos aún en la iglesia católica a través de los años, como mi padre mencionó antes, como Huss y Wycliffe y muchos de esos creían esas cosas, pero la Reforma enfocó las mentes de las personas otra vez en esas 5 cosas. La primera es sola escritura, que la escritura tiene que ser la única autoridad para nuestras vidas. No es una iglesia, no es un pastor, no son mis sentimientos, no son cualquier otra cosa. La única autoridad para que lo que creemos y practicamos es la palabra de Dios. Entonces, si un pastor dice algo y no está de acuerdo con la palabra de Dios, pastor equivocado. Si un libro dice algo, el libro está equivocado. Si yo me siento algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, mis sentimientos son equivocados. La palabra de Dios es la última autoridad para todos, sola escritura. Esos son todos en latín, por eso no es solo escritura, es latín. Solo fide, solamente por fe, no somos salvos por obras, por sacramentos, por indulgencias, solo fide, solamente por medio de la fe. Sola gracia, nunca podemos merecer la salvación, todos merecemos el infierno, la gracia de Dios nos salva por medio de la muerte de Cristo, es totalmente inmerecida, sola gracia. Solo Christus significa que solamente Cristo, varias cosas, esas cosas no están en sus notas, pero solo Cristo es Dios. María no es Dios, los santos no son Dios, solo Cristo es Dios. Solo Cristo fue perfecto. Otra vez, María no fue, ¿qué es la palabra que usan? Sin pecado. Ella pecó, necesitaba un Salvador. Solo Cristo murió y resucitó por nosotros. Nadie más puede salvarnos. Solo Cristo nos puede salvar, solo Cristo intercede por nosotros. No podemos orar a santos, ni María, ni imágenes. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo Cristo merece adoración. No podemos adorar ninguna imagen, ningún papa, ningún santo, ni María. Solo Cristo merece adoración. Solo Cristo, solos Cristos. Y finalmente, solo Deo gloria. A Dios solamente merece la gloria, nada más. Entonces, las 5 solas de la Reforma. Una pregunta, comentario, sé que muchas cosas, muy rápido, pero... Ya. Pregunta, comentario. Muy bien, bueno, vamos a orar por la comida y creo que ya podemos ir.